primeras elecciones republicanas dieron la victoria muy clara a los grupos de izquierda, siendo el PSOE el más votado. Se formó el primer gobierno constitucional presidido por Manuel Azaña de Acción Republicana e integrado principalmente por republicanos de izquierda y socialistas. En un gesto conciliador se cedió la presidencia de la República al conservador Alcalá Zamora. El nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales depositadas en él. Y realizó varias reformas, las vamos a ver a continuación. Reforma religiosa. Se empezaron a promulgar leyes que afectaban directamente a los intereses de la Iglesia: disolución de la Compañía de Jesús, matrimonio civil, divorcio, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc. Amplios sectores del clero interpretaron estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre Iglesia y República. En segundo lugar, la reforma educativa. En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrentó la República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de la población infantil. Por ello, los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para ello se programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta de presupuesto, pero que supusieron un aumento del 50% sobre las ya existentes. Otro objetivo, en concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad religiosa, tanto para profesores como para alumnos. En tercer lugar, la reforma del ejército. La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen republicano. Por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos eran dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver este problema, Azaña propuso el retiro con el sueldo íntegro de todos los oficiales que no quisieran prestar juramento de fidelidad a la República. Además, se colocó al frente de las principales capitanías generales a militares de confianza. Con ello se aseguró teóricamente la lealtad del ejército. Paralelamente se creó la Guardia de Asalto como un nuevo cuerpo encargado del orden público, con el fin de sustituir al ejército en esta función. Pasamos ahora a ver la reforma autonómica. La Constitución de 1931 mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las regiones que lo solicitasen. De esta manera, Cataluña conseguía su estatuto en septiembre de 1932, a través del cual se convertía en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalitat, y formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. El País Vasco, a pesar de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la política autonómica levantó el recelo de un sector del ejército y de los sectores sociales más conservadores, temerosos de la posible división de España. Las siguientes reformas son las reformas sociales. A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre el 31 y el 36. La legislación laboral alcanzó gran amplitud durante los 2 primeros años del gobierno de la República. Leyes de jornada máxima, de regulación de derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos frente a la cuestión social no seguía una línea única, y los empresarios y los propietarios se opusieron de manera clara a esas medidas. Y en último lugar vamos a ver la reforma agraria, que fue sin duda el proyecto económico y social de mayor magnitud que debía acometer la República, pues España seguía siendo un país eminentemente agrario y los campesinos eran el 50% de la población activa, y de ellos la mayoría eran jornaleros, es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba a la estructura de la propiedad, con amplios latifundios al sur del Tajo, que colocaba a amplios sectores sociales en una situación de miseria y paro. Por ello, periódicamente se producían ocupaciones ilegales y estallidos de violencia social. La ley de reforma agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas según la costumbre de la zona, para ser repartidas entre las familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria, el IRA. Sin embargo, el sistema de redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que añadir la oposición de los terratenientes expropiados, el carácter excesivamente burocrático del instituto, la falta de estudios previos sobre el rendimiento de la tierra, etc. La anhelada reforma agraria supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado la esperanza en un futuro y supuso también una amenaza para los propietarios. A mediados de 1933, la oposición de los partidos de derecha y la postura violenta de los anarquistas en la cuestión agraria hicieron aparecer síntomas de inestabilidad. En 1933, Azaña, después de la matanza de Casas Viejas, dimite como jefe de gobierno al perder el apoyo del Partido Socialista, y Alcalá Zamora decide convocar nuevas elecciones, que desembocará en el bienio radical-cedista o el bienio de derechas.